Buenas tardes, vamos a continuar con los temas del segundo reconocimiento. En esta ocasión vamos a hablar de contratos, vamos a iniciar otro tema relacionado pero de un tanto diferente, ¿verdad? A los que ya hemos tratado sobre personas, sobre familias. El tema de personas, bueno, también estaría relacionado con el tema de contratos, ¿verdad? Las personas realizan contratos, tanto las personas físicas como las personas morales. Sí, las personas morales también pueden realizar contratos. Bien, vamos a iniciar con el concepto de contrato. Sí, contrato es el acuerdo entre dos o más voluntades, sí, mediante el cual se crea, se transmiten, sí, se modifican o se extinguen las obligaciones. Vamos a explicar esta definición, ¿sí? Las voluntades, la definición habla de voluntades, ¿sí? Y esa voluntad, les digo, puede darse de una persona física o de una persona moral, ¿sí? La definición habla de voluntad y esa voluntad puede proceder de personas físicas o de personas morales. Sabemos que el Estado, la nación, los municipios son personas morales. La Armada de México es una persona moral. La Secretaría de Marina, sí, actúan a través de directivos y de representantes. Sí, ellos pueden dar su voluntad también, sí, y lo hacen a través de sus directivos o de sus representantes. Bien, esto es en cuanto a la primera parte del concepto de contrato. Vamos a analizar la segunda parte del concepto cuando nos dice crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Podemos hacer contratos donde vamos a crear obligaciones, podemos hacer otro contrato donde vamos a transmitir obligaciones, o podemos hacer otro contrato donde vamos a modificar obligaciones, ¿sí? Y podemos hacer un contrato donde vamos a extinguir obligaciones, ¿sí? Así que podemos hacer un contrato para cualquiera de estas cuatro cosas, ¿sí? En un contrato pudiéramos crear la obligación y no permitir la transmisión de la obligación. También pudiera darse el caso, si podemos hacer combinaciones en un contrato donde creamos, sí, y a su vez permitimos la transmisión de las obligaciones o bien prohibimos la transmisión de las obligaciones. Al final, todo es el acuerdo de las voluntades que intervienen en la realización de ese contrato. Pero bien, vamos a explicar crear obligaciones, ¿sí? Vamos a pensar en el contrato, ¿verdad? Que ustedes han firmado a la hora de ingresar a esta institución, ¿sí? Ustedes firmaron un contrato, ¿sí? Adquirieron obligaciones que antes no tenían. Por lo tanto, se crearon obligaciones. Ustedes no tenían la obligación de portar un uniforme, ¿sí? Ustedes no tenían la obligación de estar presentes desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? En un horario de escuela, ¿sí? Ustedes no tenían la obligación de comportar, de tener cierta conducta, ¿sí? Ahora la tienen, ¿sí? Tienen la obligación, ¿verdad? De asistir a las clases, antes no la tenían, ¿sí? De asistir a las clases en esta institución, ¿sí? Antes no la tenían, antes de haber firmado ese contrato, ¿sí? Eso es crear obligaciones. No lo teníamos, ahora lo tenemos, ¿ok? Bien. Transmitir obligaciones es una obligación que ya tenemos, que ya había sido creada con anterioridad, pero que ya no va a ser nuestra, sino la vamos a trasladar a otra persona, ¿sí? Vamos a imaginarnos que yo firmo un contrato con alguno de ustedes, ¿sí? Y al final le digo, ¿sabe que yo ya no quiero esta obligación, pero la voy a transmitir, ¿verdad? A mi primo, a mi hermano, a mi vecino, ¿sí? Yo no voy a cumplir el contrato, pero lo va a cumplir él. Voy a transmitir la obligación que ya tengo, que ya fue creada con anterioridad, sí, pero que al final no quiero, sí, por X o por Y. Así que ahora yo no voy a cumplir la obligación, sino la va a cumplir aquel a quien le transmití, a quien le trasladé mi obligación. Bien, eso es transmitir. Modificar, ¿sí? Vamos a suponer que no transmití la obligación, pero digo, yo me obligué a asistir a la escuela presencialmente. Ya no quiero esa obligación, no quiero que esa obligación sea así, ¿sí? La voy a transformar
¿verdad? En que mis clases sean virtuales. Modifiqué la obligación original que tenía, ¿sí? Por una nueva obligación. Son ejemplos sencillitos para que se entiendan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un contrato o cómo hacemos un contrato para crear, transmitir, modificar y extinguir obligaciones, ¿sí? La obligación la tengo, la obligación nació con otro contrato, ¿sí? Pero ya no puedo cumplir esa obligación, ¿sí? La quiero modificar, la quiero cambiar por otra. Otro ejemplo. Me obligué a pagar, ¿verdad? Por una computadora 10,000 pesos, ¿sí? Ya no quiero pagar en dinero, ahora quiero, en vez de dar los 10,000 pesos, voy a dar otro objeto que tenga el mismo valor de 10,000 pesos, ¿sí? No doy el dinero, modifico mi obligación, yo me había obligado a pagar 10,000 pesos, sí, pero al final no voy a poder pagar los 10,000 pesos, necesito que modifiquemos esa obligación, ¿sí? Y en vez de dar los 10,000 pesos, pues doy un objeto, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en una tablet hay tablets que tienen el mismo valor, ¿verdad? Pues ahora no voy a pagarlo en efectivo, sino voy a pagarlo, sí, con un objeto. Modifico la obligación, ¿sí? O pudiera ser también, ¿verdad? Me comprometí a pagar el día 30 de octubre o el 30 de octubre, ¿sí? Pero no voy a poder pagar, necesito que me modifiques mi obligación y se modifica a un día, otro día, ¿sí? Eso es modificar obligaciones. Extinguir obligaciones. Creamos la obligación, tenemos la obligación, no la transmitimos, no la modificamos, pero hacemos que termine, que se extinga, que ya no exista, ¿sí? Eso pudiera hacerse también en un contrato, ¿verdad? Extinguir las obligaciones por las causas que ustedes quieran, ¿sí? No tenemos que explicarlo, simplemente tenemos que tener la voluntad de realizar el contrato, ¿sí? De estar las dos personas de acuerdo y entonces podemos extinguir la obligación. Muy bien, eso es en cuanto a explicar, ¿verdad? La definición que se les ha comentado, que se les ha dicho. Y bueno, explicada la definición, nos vamos a ver las clases de contratos, ¿sí? Que pudiéramos tener. Aparte, ¿verdad? De crear obligaciones, extinguirlas, transmitirlas o modificarlas, hay diferentes tipos de contratos, hay clasificación de contratos para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? Los contratos, estos de crear, transmitir, modificar o extinguir la obligación, pueden tener ciertas características, como ser oneroso, ¿verdad? Ser conmutativo, ser aleatorio, ¿sí? Ser gratuito, ¿sí? Ser principal o accesorio, ser consensual, ser por escrito, ¿sí? Ser nominado o innominado, ¿sí? Hay características de los contratos, o si quieren en un momento dado decir que hay clases de contratos, pudiéramos llamarle que hay características de los contratos. Yo creo que es más fácil que lo identifiquen así, características de los contratos. Los contratos pueden ser onerosos o gratuitos, conmutativos aleatorios, principales accesorios, ¿sí? Nominados e innominados, típicos o atípicos, ¿sí? Y hay otras características. En sus diapositivas elegí las que considero que son más propias de la Armada de México. Los contratos que realiza la Armada de México son onerosos, son conmutativos, pueden ser principales o accesorios, pueden ser nominados o innominados, ¿sí? Y regularmente son por escrito siempre. La Armada de México ya saben que para la hora de hacer un contrato tendrán siempre que demostrarlo por aquello de los ingresos, ¿verdad? Que le otorga la federación. Si hay que comprobar gastos, entonces lo mejor es que el contrato sea por escrito y que no sea solo consensual. ¿Sí? Lo consensual significa que sea el simple consentimiento, nada por escrito, ¿sí? Aquí en Armada de México yo les recomiendo que siempre los contratos se hagan por escrito. Muy bien. Ya que quedó claro esto, vamos a decir que los contratos para que realmente existan necesitan reunir dos elementos, ¿sí? El objeto y el consentimiento. Tienen que estar los dos, porque si falta uno, entonces el contrato es inexistente. Son estos dos elementos de los que estamos hablando,
son elementos de validez de los contratos. Para que el contrato sea válido, necesita reunir estos dos elementos, los dos en conjunto. No puede solamente estar uno, no puede estar solamente el objeto o no puede estar solo el consentimiento. Tienen que estar los dos elementos al mismo tiempo, ¿sí? Si falta alguno, el contrato va a ser declarado inexistente. Así que bueno, repito los elementos de los contratos: objeto y consentimiento. Al hablar del objeto del contrato, podemos definirlo como que puede ser cosa sobre la que se transfiere algún derecho o alguna obligación, y puede ser un servicio, ¿sí? Que debe prestarse o que debe dejar de prestarse. Sí, eso podemos entenderlo como objeto. Dentro del objeto del contrato también se va a considerar el precio de la cosa. Tenemos que definir muy bien el objeto del contrato, ¿sí? Y establecer el precio del mismo, y eso está dentro del objeto del contrato, ¿sí? Ejemplo, ¿verdad? Si a mí me dicen, bueno, le vendo una lavadora, un aire acondicionado, ¿verdad? Un sillón de peluquero, ¿sí? Si le vendo un escritorio, si le vendo un camión, ¿verdad? Y no le digo el precio, simplemente digo el objeto, pues ahí le falta algo al contrato, ¿verdad? No podemos realizar el contrato, ¿sí? Hasta no tener en un momento dado bien claro el objeto del contrato, ¿sí? También hay que definir muy bien si se trata de servicio, de en qué consiste el servicio, ¿sí? Y cuánto nos va a costar el servicio, ¿sí? En cuanto al consentimiento, bueno, el consentimiento es decir si estamos de acuerdo, si tenemos la voluntad, ¿verdad? Si esa voluntad nadie interviene, es libre, debe ser libre, ¿sí? Y también puede ser expresa o tácita. Sí, el consentimiento podemos expresarlo, si podemos decir, sí, estoy de acuerdo en realizar el contrato. Muchas veces simplemente ponemos nuestra firma en el contrato y ya estamos dando nuestro consentimiento, ¿sí? En el caso de los contratos vía electrónica, pues a la hora de darle el clic, ¿verdad? Al enter, ¿sí? Estamos ya prácticamente firmando. Sí, hoy con la firma electrónica también, ¿verdad? Estampamos nuestra firma electrónica y en ese momento estamos haciendo el contrato, ¿sí? Ese es nuestro consentimiento expreso. Pero pudiera ser que también nuestro consentimiento sea tácito, ¿sí? Si nuestro consentimiento es tácito, significa que no hemos dicho nada, no hemos estampado firma, sino que nuestras acciones, ¿sí? Van a confirmar, ¿sí? Que estamos dando nuestra voluntad para la realización del contrato. Ejemplo, si yo le digo o alguien de ustedes me dice, maestra, le vendo un coche o un teléfono o una casa, lo que ustedes quieran, ¿sí? La casa vale 1 millón de pesos o le ponen el precio que ustedes quieran. Yo no les digo nada, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, si usted quiere la computadora, pues me deposita en mi cuenta. Me voy sin decirles sí, no, no lo quiero o sí lo quiero. No les digo nada, sino que al rato, ¿verdad? Voy y hago, ¿verdad? Acciones, realizo acciones, ¿sí? Para que ustedes entiendan que quiero esa computadora. Bueno, pues ahí es decirlo de manera tácita, ¿ok? Así que el consentimiento en un contrato, sí, se da de manera expresa o de manera tácita. Muy bien, voy a dejar este vídeo hasta aquí, sí, con el objeto de que no sea muy largo, y seguiremos hablando de contratos en el próximo vídeo. Nos vemos en la siguiente.